Bien, nos vamos de inmediato. Hay que destacar que son varias las actividades que se vienen llevando a cabo en paralelo aquí en el Congreso de la República en las diversas sedes y salas. Hay que señalar que ya se ha dado inicio hace unos momentos a la sesión de la Comisión de Presupuesto, más bien la continuación de la sesión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que desde la mañana pues continúa el debate de la Ley de Presupuesto del 2019 y mantienen la prohibición de aumentos y bonificaciones en el sector público. Paralelamente, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre se viene desarrollando la mesa de trabajo en el recuadro que ustedes tienen en la parte inferior izquierda de su pantalla, sobre el derecho a la vida libre de violencia a las niñas y adolescentes indígenas, acceso a una justicia intercultural. Esto es organizado por la Comisión de la Mujer y Familia. Nosotros vamos entonces con el recuadro derecho en la parte inferior de sus pantallas al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea con la continuación, como lo señalábamos, de la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista Percy Alcala. Adelante. 004-2018, no devengados al 31 de diciembre de 2018, revierten al Tesoro Público durante el mes de enero de 2019, quedando autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas a ejecutar dicha reversión a través de la Dirección General del Tesoro Público. Facúltese al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, solo con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, autorice la incorporación de los recursos no utilizados de acuerdo al numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 004-2018 en el presupuesto institucional de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, en la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito para ser destinados a financiar la ejecución de proyectos de inversión y o lo establecido en la presente disposición. 3. Para garantizar en el año 2019 la continuidad de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, que fueron financiados en el año fiscal 2018 con la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito, a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, comprendidos en el Decreto de Urgencia 006-2018 y Decretos Supremos 109, 117, 136, 149 y 150-2018-EF. Dispónese que su financiamiento se realiza con cargo a los recursos del Fondo para la Continuidad de las Inversiones, a los que se refiere el numeral 5 de la presente disposición, por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. Dichas transferencias se efectúan hasta el 31 de marzo de 2019. 4. Lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2019 por parte del respectivo pliego para la misma inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o proyecto que no se encuentra bajo el ámbito de dicho sistema según corresponda. 5. Créase el Fondo para la Continuidad de las Inversiones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento de lo establecido en los numerales 1 y 3 de la presente disposición, según corresponda. Dicho fondo se constituye en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma de 1.946 millones y 0,100 soles, de los cuales hasta por la suma de 600 millones y 0,100 soles corresponden a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y 1.346 millones y 0,100 soles corresponden a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. Dichos recursos se transfieren mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales solo con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas. Los saldos de los recursos del Fondo para la Continuidad de las Inversiones al 1 de abril de 2019 se destinan a la reserva de contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440
Decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para tal fin, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los mencionados saldos. 6. No se encuentran comprendidos en lo dispuesto en la presente disposición los recursos no ejecutados que fueron asignados a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales con cargo al Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, creado por el artículo 4 de la Ley 30.458. 7. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente. El 6 continúa que fue acordado su retiro en sesión del 14 de noviembre de 2018. 7. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente ley. ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el congresista Martínez. Gracias, presidente. Y aquí creo yo, tengo una inquietud. El año pasado, cuando se transfirieron los recursos a los gobiernos locales, y al 31 de diciembre llegaron 840 millones en proceso, es decir, en licitación. No llegaron al tener el consentimiento de la Buenapro. Entonces, esos recursos se revertieron y justamente con este artículo, lógicamente se pudo disponer de ese recurso. Pero recuerden ustedes que los gobiernos locales, las universidades, todo el mundo se quedó sin ese recurso y por ende no lo tiene en la obra, definitivamente. Entonces yo quisiera preguntar al ministro, para que no suceda lo mismo y los pueblos se queden sin ese recurso, ¿por qué no, por lo menos, que se quede de las obras que por lo menos se lanzaron el proceso? Porque no se lleva a esto. Bueno, no culpables, sino por errores administrativos de los gobiernos locales. En todo caso, finalmente con el lodo se observa las empresas y finalmente te arrastran y llegas al 31 de diciembre sin haber tenido el consentimiento. Entonces, lo que se perjudica son los pueblos, porque mucho hacen por conseguir este recurso, pero finalmente tenemos el problema. Teniendo en cuenta que este año debió terminar el 30 de marzo la entrega de los recursos, pero no ha sido así, como por los problemas que tuvo el país, vacancia y todo lo demás, pidieron mucho más tiempo. Al final nos llegaron hasta el 8 de junio, me parece, o el 19 de mayo la entrega de los recursos. Entonces han tenido poco tiempo, ministro, para poder hacer su proceso de licitación. Por ejemplo, yo veo 2 sistemas de agua potable de Ollanta, Humala y Las Dalias en Piura, que están en pleno proceso. Lo acaban de retroceder, el OCE da orden para que regrese a una etapa del proceso. Si sumamos al 31 de diciembre va a quedar en proceso esta obra. Y por lo tanto, basado en esta ley, eso se va a revertir, no van a tener el próximo año ese presupuesto, ¿no? Entonces, yo quisiera, el señor ministro, que sobre este tema no me pueda dar una explicación mejor. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Pacori. Señor presidente, por su intermedio, preguntarle al ministro de Economía que a través de esta disposición complementaria estamos creando el fondo para la continuidad de las inversiones. No teníamos este fondo, quisiéramos si nos podía detallar en qué consiste o en qué va a consistir este fondo y de qué manera va a impactar en la preocupación que mostraba el congresista Martínez Lizana, porque hay varios gobiernos locales que, si bien es cierto, sus transferencias a través de decretos supremos, además una ley que se saca del Congreso de la República, se les ha hecho una transferencia y al final no han llegado a ni siquiera consentir la buena pro de los proyectos que han sido transferidos que están en licitación y que esos fondos se van a revertir. Entonces, ese tema quisiéramos que nos lo pudiera precisar mejor el ministro de Economía, señor presidente. El congresista Aguilar tiene el uso de la palabra. Presidente, a través de usted al señor ministro, creo que en todas las regiones del país suceden algo similar. Y yo pienso que el Ejecutivo acá, con el equipo técnico que tiene, nos puede ayudar tremendamente, porque los equipos que se han puesto, por ejemplo, en algunas regiones, por ser un sistema nuevo en Viertepé, como que ha ido lento ese trabajo. Por ejemplo, la orientación para los alcaldes en este tema de licitaciones, ya exactamente del presupuesto que han podido gestionar. Como dicen los colegas, aún algunos procesos que han caído y pienso que al final ellos ya dejan de ser autoridades, pero quien se perjudica es la población. Entonces, ministro, acá quisiéramos que nos ayude en este tema para que realmente en función de la población se pueda trabajar y al menos, como dice el colega Martí Lizam, igual que en Piura, igual está pasando en la región Cajamarca, ¿no? Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra congresista Trujillo. Gracias, presidente. Yo solamente quisiera que el señor ministro, al momento de absolver las consultas, nos hiciera una precisión respecto al numeral 5, donde se crea el fondo para la continuidad de las inversiones, pero se establece que este tiene una naturaleza de pliego del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo quisiera que nos precise, entendiéndose que se trata de continuidad, y si es que es necesario que este fondo tenga que tener la naturaleza del pliego. Quisiera que nos haga esa precisión. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, bueno, también, señor ministro, ¿cuál es el cuello de botella también de muchos gobiernos locales y gobiernos regionales y también de instituciones públicas? Que la mayoría de casos han sido impugnados y se han ido al OCE, y el OCE hoy en día solamente cuenta con un tribunal, lo cual la celeridad no es inmediata, sino es bastante lenta. Hay más de 1000 procesos todavía por resolverse dentro del tribunal del OCE. De repente lo más conveniente sería crear, digamos, otra sala dentro del OCE para que agilice, digamos, los trámites que están pendientes, ¿no? Le vamos a dar uso a la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, vamos a explicar primero cómo funciona la continuidad de inversiones. Cuando nosotros permitimos continuidad de inversiones, estamos usando dinero, en este caso del año 2018, para financiar proyectos del año 2019. Eso significa que todo el monto de la continuidad de inversiones se calcula, lo que llamamos los economistas, por debajo de la línea de la clasificación económica del déficit. Cuando uno calcula el balance del sector público, tiene los ingresos, los gastos. Si los gastos son mayores a los ingresos, tenemos un déficit, ¿no? Y ese déficit tiene que financiarse por distintas fuentes. A veces uno pide prestado, otra de las fuentes es esta continuidad de inversiones, ¿no? No sé si soy lo suficientemente claro, pero lo que estoy diciendo es que para el año 2019, si nosotros financiamos un gasto con dinero de otro año, eso va por debajo, porque no son los ingresos de este año, le pega directamente al déficit fiscal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido hay ciertas restricciones para, digamos, por lo cual no deberíamos abusar de este mecanismo. Esa es un poco la parte más conceptual. Ahora, ¿qué ha pasado este año? Que en realidad el año pasado se hizo una proyección de recursos ordinarios que no se ha cumplido aún este año, ¿no? Fueron muy optimistas las proyecciones que se hicieron el año pasado, ¿no? Entonces es probable que este año no se cumpla con la meta de recursos ordinarios que se había previsto el año pasado. Es otro dato. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer, dadas estas circunstancias que acabo de mencionar, es garantizar que el próximo año va a existir el dinero para la continuidad de las inversiones. Porque, como les digo, si ha habido una sobreestimación de los recursos, es probable que esos recursos no existan al final. Acuérdense que esto es un presupuesto, todo se hace, es un marco presupuestario, no significa que la plata exista. La plata empieza a aparecer mes a mes, ¿no? Entonces, como les digo, ahí estamos previendo que hay un déficit hacia el final del año, en ese sentido. Entonces, para garantizar que efectivamente va a haber por lo menos estos casi 2.000 millones de soles, 1.946 millones de soles, estamos creando este fondo. Entonces, estamos garantizando que por lo menos va a haber 1.946 millones de soles para continuidad de inversiones. Repito, si no garantizamos esto, corremos el riesgo de que si no llegan los recursos ordinarios del año pasado, no haya ese dinero, no existe ese dinero para poder hacer la continuidad de inversiones. Entonces, por eso que ahora con este monto la estamos garantizando.
Entonces, esto va a ser lo mínimo que estamos, repito, garantizando para la continuidad de inversiones. Si por algún motivo de acá a fin de año aparecen más recursos, eso también se podría sumar a estos 1.946. Entonces estamos garantizando un mínimo con este fondo. Como les digo, si por algún motivo aparecen estos recursos ordinarios y se llega a lo que se había previsto, van, entre comillas, a sobrar esos recursos y se sumarían a esto, ¿no? Este es un mínimo. Entonces, es por eso que este año en particular hemos creado la figura del fondo, ¿no? En otras circunstancias, si no hubiera problema con esta sobreestimación de los ingresos, no sería necesario crear el fondo. Automáticamente la plata que sobra de RO con el artículo de continuidad pasa al año siguiente. Pero en este caso, como les digo, no estamos seguros que esa plata efectivamente exista. Entonces es por eso que estamos creando este fondo de continuidad de inversiones. Y nosotros estamos poniendo que para que haya la continuidad tiene que haber por lo menos el compromiso, es decir, tiene que ya haber un contrato firmado. ¿Por qué? Porque podría ser muy fácil y podría mal utilizarse el recurso si solamente lo hacemos con la certificación presupuestaria, porque certificar es sumamente fácil, ¿no? Basta un papelito como este del director de presupuesto y dices, acá está la plata y ya certifiqué, ¿no? Lo que importa realmente es que sea una inversión que ya está andando, y la inversión ya está andando cuando existe un contrato, que es lo que en términos presupuestarios se traduce en el compromiso presupuestario, ¿no? Entonces, básicamente esa es la explicación por la cual estamos poniendo tanto que sea compromiso como estamos creando este fondo para la continuidad. Y el mecanismo, en lo que preguntaba el congresista Trujillo, es que este fondo se crea en el MEF. Entonces lo que va a hacer el MEF es, primero levanta toda la plata, estos 1.946 que ya están presupuestados, y si hubiera un extra también lo empieza a levantar a partir del primero de enero, y hay un plazo para que después entre comillas, se le devuelva el dinero a estos proyectos. Entonces, para eso las entidades tienen que demostrar que efectivamente hay un contrato firmado. Entonces la entidad dice, mira, acá está mi contrato, por A o B motivos ese contrato no se ha podido ejecutar aún, entonces se hace ese sustento todos los años y a través de un decreto supremo, entre comillas, se le devuelve la plata para que siga la ejecución. Ahora, también hay que tener en consideración que cuando se han hecho transferencias a los gobiernos locales, por ejemplo en el caso de vivienda, ¿no?, que es el que hace más transferencias, vivienda ya tiene los proyectos, y vivienda lo que hace es una programación de los recursos por el tiempo que dure el proyecto. Entonces digamos que estamos hablando de un proyecto de 100. Entonces vivienda dice, bueno, el proyecto cuesta 100, el primer año van a necesitar 20, el segundo año van a necesitar 50 y el tercer año van a necesitar 30, por decir. ¿Ok? Esa programación ya la tiene el Ministerio de Vivienda, porque desde el momento que hace la primera transferencia ya tiene que tener toda la proyección de los 3 años o de los años que sean, ¿no? Digamos que son 3 años. Entonces, si por algún motivo esos 20 que habíamos puesto para el primer año no se han podido ejecutar, no se ha podido firmar el contrato, no significa que el proyecto se quede desfinanciado, porque ese proyecto ya tenía los 50 del segundo año. Entonces, en realidad lo que estás haciendo, estás corriendo todo para más adelante. No es que pierdes la plata y tu proyecto desaparece, eso no es así, ¿no? Se pierden, entre comillas, esos 20, pero ese ya tenía los 50 del segundo. Entonces, lo que estás haciendo, estás corriendo todo para más adelante. Entonces, pierdan cuidado que esos proyectos que han sido, donde hay un convenio de por medio entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales, van a seguir. Lo único que ha pasado es que se están retrasando, pero no es que se le está quitando la plata en realidad, porque ya tenían o ya tienen su presupuesto previsto para el año siguiente, ¿no? Entonces, porque por los comentarios a veces diera la impresión de que dices, bueno,
se dejó de ejecutar y ya fuiste, ya perdiste y el proyecto se cierra, ¿no? Eso no es así, como les digo. Se va a usar la plata que estaba en el segundo, prevista para el segundo año, y esos 20 al final se están corriendo para más adelante, digamos, ¿no? Esa es un poco la lógica de las transferencias. Y lo último que comentaba el presidente, también yo creo que es necesario que tenemos que darle más capacidades a OCE, porque efectivamente, y esto lo han comentado también la semana pasada, hay muchísimos reclamos y a veces la capacidad de OCE no es suficiente y hay unos plazos que cumplir también. Entonces, la creación de un par de salas yo creo que podría ayudar mucho a que esto sea mucho más expeditivo. Eso, presidente. Bueno, tiene el uso de la palabra el congresista Lizana. Sí, ministro, disculpa la insistencia. En los que tienen convenio estamos de acuerdo, porque se va a dar la continuidad, porque este año no tiene un recurso ahí reservado. Pero hay proyectos que no tienen el convenio y que no avanzaron por solicitación. Es más, no solicitó. Yo quería hacerle pregunta ahí. Cuando habla usted del contrato, ¿sí o sí hasta el 31 de diciembre o vamos a tener un tiempo más adelante? Porque si no llega una obra consentida hasta el 30 de diciembre, no hay contrato tampoco. Y si no hay contrato, no tenemos ningún enlace con nada. Y quiero preguntarle, ¿es al 31 de diciembre? Porque si no, de lo contrario, el año pasado fueron 820 millones. Entre ellos estuvo el Laboratorio de Física de la Universidad Nacional de Piura, entre muchos de Ancash, muchos de Ayacucho, muchos proyectos de todo el país. 820 millones que finalmente nosotros, el Congreso aprobó una ley que al final el Ejecutivo no lo promulgó, porque los del MES no estaban de acuerdo. Ellos lo que estaban en esos tiempos, acá está la funcionaria que nos acompaña todavía, ellos eran claros, ¿no? Ya lo habían distribuido los recursos. Esas obras se quedaron sin hacerse, ministro. Te muestro el Colegio Santa Rosa de Lambayeque, por ejemplo, el Laboratorio de Física de Piura, sí, a través de otra forma le dieron el recurso, no de la forma que usted nos está comentando. Entonces, a mí yo tengo esa preocupación. Yo soy alcalde y sé que difícil cuando ya se queda sin presupuesto, no firmando el contrato, se queda sin fondo. Por eso le hago esa pregunta clarita. ¿Es sí o sí el consentimiento del 31 de diciembre? Por lo tanto, el contrato, a la vez, lo que se está diciendo, ¿no? Quisiera escuchar eso. Gracias. Le vamos a dar uso de la palabra al señor Carlos Olía, ministro de Economía y Finanzas. Sí, efectivamente es el contrato que, en términos de la lógica presupuestaria, significa el compromiso, ¿no? Es por eso que en el primer párrafo habla del compromiso presupuestario. En la lógica de OCES, eso significa que hay un contrato firmado. A ver, recordemos que acá estamos hablando de la continuidad de recursos ordinarios, porque los recursos ordinarios son aquellos que, si no se ejecutan hasta fin de año, revierten al Tesoro, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de recursos directamente recaudados o del canon, eso no aplica, porque eso automáticamente se queda en la entidad, ¿no? Si es un proyecto que se financia con canon, esto no lo afecta, porque esa plata, digamos, siempre se queda en el gobierno local o en el gobierno regional. Acá estamos hablando solamente de recursos ordinarios. Y los recursos ordinarios, hasta antes de esta ley, de los gobiernos locales en particular, provenía únicamente de las transferencias que hacía o que hace hasta ahora el gobierno nacional. Los gobiernos locales no tienen recursos ordinarios para inversiones en el PIA. Recién las tienen en el PIM cuando empiezan a hacerse las transferencias de educación, de salud, de transportes, de vivienda. Los únicos recursos ordinarios que tiene el PIA, el gobierno local, son para el vaso de leche. Y creo que para los comedores populares también hay un monto pequeño. Pero para inversiones no hay recursos ordinarios, al menos hasta la ley del año 2018. ¿No? En esta ley del 2019 sí estamos incluyendo recursos ordinarios como parte de la descentralización que queremos seguir, ¿no? Entonces, efectivamente, tendría que haber un compromiso que significa que tiene que haber un contrato firmado, pero como repito, no conozco el caso particular que menciona el congresista, tendríamos que analizarlo, qué pasó en el caso de ese colegio, pero repito, cuando se hace una primera transferencia, el pliego de educación, en este caso, ya tiene que tener prevista la continuidad de esos recursos, ¿no? Hasta que se termine el proyecto. Repito, si el proyecto cuesta 100
él tiene que tener los 100 en su presupuesto de los distintos años. Entonces, el hecho de que se haya retrasado la primera parte no significa que el proyecto se cae, sino que simplemente todo se pasa para más adelante. Pero el proyecto va a seguir siendo financiado en el segundo año. Pero el caso específico, como repito, tendría que analizarlo para ver qué cosa pasó en esa situación, ¿no? Evitemos el diálogo por excepción, le vamos a dar uso a la palabra al señor congresista. Gracias, presidente. Disculpe usted. Solo una consulta. Aquellos proyectos que están dentro con recursos ordinarios en este momento, que están en pleno proceso, al 31 de diciembre no llegan con la buena pro, por lo tanto no tienen contrato. ¿Cuál es el procedimiento que va a tener su ministerio para el otro año tenerlos en cuenta? Porque si ya se queda sin contrato, sin compromiso, ya no hay nada que ver. Entonces se pierde, se quedan sin nada. Eso no quisiera que me responda. Gracias, presidente. Disculpe usted la incomodidad. Por algo que se me vamos a darle la palabra al congresista Tucto, que sea concreto, por favor. Sí, es la misma pregunta, presidente. En la ley de presupuesto del 17 para el 18 se han aprobado varios proyectos, ¿no? En los anexos. Sin embargo, como los proyectos naturalmente estaban mal elaborados, entonces los gobiernos locales no han culminado con levantar las observaciones. Por eso que en los tiempos de marzo y mayo no han podido ser transferidos estos presupuestos. Sin embargo, con la última ley que hubo en julio, no recuerdo el número 30, 20 y picos, se ha transferido una parte. Esos proyectos ya se han convertido en continuidad, y en el caso que la mitad de ese presupuesto, o parte de ese presupuesto, logra ejecutarse este año o logra comprometerse, ¿y qué va a pasar con la otra mitad? ¿Va a ser transferido en la siguiente? Pero si no está automáticamente está como proyecto de continuidad, ¿o qué es lo que pasa? Y esta pregunta, y también insisto en lo que el colega anterior ha antecedido, ¿qué va a pasar si es que no se cumple con ejecutar ese presupuesto porque queda poco tiempo, ¿no? Tiene el uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, a ver. Reitero la explicación, voy a tratar de ser aún más claro. En el caso, voy a reiterar el ejemplo, a ver si yo sé que no es muy fácil a veces, que seguramente no me estoy explicando muy bien, pero cuando se hace la primera transferencia, ¿ya? Nuevamente, digamos que es un proyecto de 100, el proyecto cuesta 100, y en el mes de julio o agosto, el Ministerio de Vivienda hizo una primera transferencia de 20. De 20 porque eso era lo que se iba a ejecutar este año 2018. ¿Ok? Entonces en ese momento se firma un convenio. En el convenio dice que el Ministerio de Vivienda se está comprometiendo a financiar todo el proyecto, los 100, ¿no? En parte, seguramente, porque ustedes saben que los proyectos pues no se hacen en un año, se hacen en 2 o en 3 años. Entonces, nuevamente en el ejemplo, digamos que teníamos 20 el 18, 50 el 19 y los 30 últimos en el 20. Entonces, esto que se transfirió tardíamente en julio, agosto, septiembre, estos 20 que tiene para este año, digamos que algo pasó y no se firmó contrato, algo sucedió. Entonces, esos 20, digamos que se están, entre comillas, perdiendo. Sin embargo, ese proyecto ya tiene 50 para el segundo año. O sea, perdió los 20 primeros, pero ya tiene los 50 del segundo año. Entonces, esos 50 los puede ejecutar el segundo año. Y esos 20 que perdió ahora, los va a recuperar en el 2020 o en el 2021. Entonces, esa municipalidad, cuando solucione su problema, firme su contrato y empiece a ejecutar, va a tener el monto que ya está asignado en el año 2019. Lo único que ha pasado es que esa plata que ha perdido este año la va a recuperar al final, porque el proyecto se ha retrasado, que es lo lógico, ¿no? Entonces, pierdan cuidado, que como les digo, el hecho que haya estos retrasos y que entre comillas, se pierda la plata del 18 no significa que el proyecto se desactiva, sino que no se va a hacer. Ahora, lo que estamos haciendo este año, por primera vez, en el mismo ejemplo que les he dado, en una situación anterior, esos 50 del segundo año se transferían de parte del Ministerio de Educación, de Vivienda.
con un decreto supremo, etcétera. Lo que estamos haciendo este año es que esos 50, en la gran mayoría de casos, ya están directamente en el gobierno regional o en el gobierno local, sobre todo en los gobiernos locales, que es donde hay más transferencias. Lo que significa que ya no es necesario sacar el decreto supremo para transferir la plata. La plata ya está en el pliego.